Lo vi todo en un instante, el cuchillo en mi mano temblando. La salsa de mi cocido madrileño derramándose como sangre sobre el mantel blanco. Y los ojos de mi nuera, Laura, brillando con esa risa cruel que me había perseguido en sueños durante meses. Esto es una porquería indigesta. ¿Suegra? ¿En serio crees que, en el siglo XXI, alguien come esta bazofia campesina? Espetó ella, alzando la voz por encima del tintineo de los cubiertos. Mientras mi hijo, Javier, el hombre que juró amarme por encima de todo, se levantó de golpe, derribando su silla con un estruendo que hizo vibrar las paredes de nuestra casa en el barrio de Chamberí. Basta, Laura. Este es el último insulto que tolero de ti. Rugió él, su rostro enrojecido no por vergüenza, sino por una furia que yo nunca le había visto. Una que prometía ruina absoluta. No era solo la comida. Dios, no. Aquella cena familiar en la que había invertido horas sudando sobre el fogón, recordando las recetas de mi madre que me ataban a la tierra de Castilla de la que huí para casarme con un madrileño ambicioso, se convirtió en el detonante de una venganza que había estado gestándose en las sombras de mi alma durante demasiado tiempo. Laura, con su melena rubia teñida y su acento forzado de la Costa del Sol, había irrumpido en nuestra vida como un huracán de perfume caro y mentiras envueltas en sonrisas. Se casó con Javier hace 5 años, prometiendo lealtad eterna. Pero yo lo supe desde el principio, era una víbora disfrazada de novia moderna. Y ahora, en esa mesa iluminada por la lámpara de araña que heredé de mi abuela, todo explotó. Javier la miró fijamente, sus puños cerrados sobre la mesa, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermana Carmen, que había venido de Toledo con su habitual pragmatismo toledano, dejó caer su servilleta. Mi cuñado Paco, siempre el pacificador, abrió la boca pero no emitió sonido. Solo yo, sentada allí con el delantal aún puesto, sentí una oleada de alivio mezclado con terror. Mi hijo, el niño que crié solo después de que su padre nos abandonara por una aventura en Barcelona, estaba eligiendo bando. Por fin. Estás divorciada, Laura. Mañana mismo firmas los papeles. No mereces ni un céntimo de lo que hemos construido, declaró Javier, su voz cortante como el viento serrano. Ella palideció, su risa evaporándose como humo, y en ese momento, juro que vi el abismo en sus ojos, el miedo a perderlo todo. Pero retrocedamos. Porque esta no es solo la historia de una cena arruinada, es la crónica de cómo una mujer como yo, Elena Vargas, de 58 años, viuda y guardiana de un legado familiar que se desmoronaba, decidió que la traición no quedaría impune. Todo empezó 6 meses atrás, en una tarde de julio sofocante en Madrid, cuando el sol pegaba contra las aceras del Retiro como un hierro al rojo. Javier y Laura acababan de regresar de unas vacaciones en Marbella, bronceados y eufóricos, o eso creí. Él me llamó para invitarme a cenar en su piso de Salamanca, uno de esos áticos minimalistas que ella insistió en decorar con muebles suecos que no encajaban con nuestras raíces. Mamá, ven. Laura ha preparado algo especial, dijo él, y yo, tonta de mí, fui con una botella de Rioja de la bodega familiar. Al llegar, el aire olía a marisco quemado y a su perfume empalagoso. Laura me recibió con un beso en la mejilla que duró un segundo de más, como si midiera mi tolerancia. Elena, qué alegría, siéntate, que esto es para impresionar, dijo, sirviéndome un plato de algo que pretendía ser pulpo a la gallega pero que sabía a goma recalentada. Intenté sonreír, por Javier, siempre por él. Hablamos de tonterías, el ascenso de él en la firma de abogados, las quejas de ella sobre su trabajo en una galería de arte en el barrio de las Letras. Pero entonces, mientras comíamos, sonó su teléfono. Lo ignoró al principio, pero el segundo zumbido la hizo palidecer. Es del trabajo,
Mintió. Y se levantó para contestar en el balcón. Yo no soy de las que espían. Pero el instinto maternal es un animal feroz. Me acerqué sigilosamente a la puerta de cristal y la vi, inclinada sobre la barandilla, riendo bajito, su mano libre acariciando el collar de perlas que Javier le regaló por su aniversario. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cariño? Javier está aquí con su madre. Sí, la bruja esa que cocina como en la Edad Media. Mi corazón se detuvo. ¿Cariño? ¿Bruja? Regresé a la mesa antes de que ella entrara, fingiendo interés en el vino. Esa noche, sola en mi piso de Chamberí, con las persianas bajadas contra el calor, lloré por primera vez en años. No por mí, sino por él. Mi Javier. El que defendí de los bullies en el colegio. El que saqué adelante con turnos dobles en la fábrica de conservas. ¿Cómo podía esa mujer, esa intrusa, destrozarlo así? Decidí no decir nada al principio. Quería pruebas. En las semanas siguientes, me convertí en una sombra discreta. Madrid es una ciudad que engulle secretos. Sus calles empedradas del Madrid de los Austrias guardan más traiciones que un melodrama de televisión española. Empecé a seguirla. Un martes por la tarde, la vi salir de la galería en la calle Huertas, con un vestido rojo que gritaba provocación, y entrar en un café discreto en la Plaza Mayor. Allí estaba él, un tipo de unos 40, con traje italiano y una sonrisa de tiburón. Se besaron como si el mundo no existiera. Tomé fotos con mi viejo Nokia, temblando detrás de una fuente. Cuando amplié las imágenes en mi ordenador, el corazón me dio un vuelco. El hombre era Raúl, el socio de Javier en la firma. El mismo que había invertido en su ascenso, el que le debía favores. La traición no era solo carnal, era un complot. Laura no solo lo engañaba, lo estaba saboteando. Juntos, planeaban desviar fondos de un caso grande, un litigio inmobiliario contra un promotor corrupto en la costa andaluza. Javier, con su ética impecable heredada de mí, era el obstáculo. Ella lo minaba desde dentro, haciendo que pareciera incompetente, mientras Raúl lo eclipsaba. Y yo, la suegra bruja, era el chivo expiatorio, mis visitas molestas, mis consejos anticuados, todo para aislarlo. La rabia creció como una mala hierba en mi pecho. Noches en vela, caminando por el paseo del Prado bajo la luna, imaginando formas de exponerla. Pero no era suficiente. Quería que pagara, que sintiera el peso de la humillación que me infligía en cada reunión familiar. Empecé pequeño, un comentario inocente en una comida de Navidad sobre mujeres que prefieren el caviar al cocido, viendo cómo se retorcía. Pero ella contraatacaba. Sutil al principio, Elena. ¿Sigues con esas recetas de los 40? Deberías modernizarte. Javier reía, nervioso, creyendo que era broma. Yo sonreía, pero por dentro, planeaba. Y entonces llegó esa cena fatídica. Habíamos invitado a la familia para celebrar el cumpleaños de mi madre, que habría cumplido 80. Preparé el cocido con esmero, garbanzos tiernos, chorizo ahumado de la sierra, todo lo que representaba nuestra sangre. Laura llegó tarde, con un vestido negro ajustado que no pegaba con la ocasión, y olía a vino tinto. Se sentó y, al primer bocado, lo escupió en el plato. Por Dios, Elena, ¿esto es veneno? ¿Quieres matarnos a todos con tu colesterol casero? La mesa se congeló. Carmen jadeó. Paco carraspeó. Y Javier. Javier explotó. Su reacción no fue solo defensa, fue una declaración de guerra. Cállate. Laura, esta mujer te ha dado un hogar, un futuro, y tú la tratas como basura. Sé todo, las llamadas, las citas con Raúl, el plan para joderme la carrera. Ella se levantó, histérica. ¿Qué dices? Estás loco. Pero él sacó el teléfono,
reproduciendo una grabación que yo le había enviado esa misma mañana, su voz ronca de placer, prometiendo a Raúl eliminar a Javier del medio. ¿Cómo lo supo él? Ah, eso es parte de mi venganza. Le envié las pruebas anónimamente, a través de un benefón comprado en un mercadillo de El Rastro. Quería ver si elegía la verdad. La familia estalló en caos. Carmen gritó, «¡Maldita seas! Laura, has destruido a mi sobrino». Paco intentó mediar, pero Javier lo apartó. «Fuera de mi casa. Todos menos mamá». Laura sollozó, su maquillaje corrido como un payaso trágico, pero en sus ojos vi cálculo, ya planeaba su contraataque. Salió dando un portazo, y el silencio que dejó fue mío. Javier se arrodilló ante mí, lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname. Debería haberlo visto». Lo abracé, pero en mi mente, la rueda ya giraba. Esto no acababa aquí. La venganza verdadera apenas comenzaba. Aquella noche, después de que la familia se dispersara como hojas en un vendaval otoñal, Javier y yo nos quedamos solos en la cocina, rodeados de platos a medio comer y el aroma persistente del cocido que ahora parecía un epitafio para mi matrimonio roto con la cordura. Él se sirvió un coñac de la botella que guardábamos para las fiestas, sus manos temblando como las de un niño después de una pesadilla. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto tiempo has cargado con esto sola?» Su voz era un hilo frágil, y yo, sentada en la silla de madera que crujía bajo mi peso, lo miré con el corazón hecho trizas. Decírselo, y arriesgarme a que me tachara de paranoica, de suegra celosa como en esas telenovelas que Carmen devora en su sofá de Toledo. Le conté todo, despacio, como si desentrañara un ovillo de lana enredado. Las fotos del café en la Plaza Mayor, la grabación que obtuve hackeando su teléfono con la ayuda de un vecino informático, un favor por una paella que le cociné en su cumpleaños. Javier escuchaba, su rostro pasando del shock a la náusea. Raúl, mi socio, mi amigo desde la facultad. Como pudieron. Se levantó y vomitó en el fregadero, el sonido reverberando como un eco de mi propia bilis acumulada. Lo limpié en silencio, como cuando era pequeño y enfermaba de gripe. Pero esta vez, no era un virus. Era veneno puro, inyectado por la mujer que juró amarlo en la Catedral de la Almudena. Al día siguiente, Madrid amaneció gris, con una llovizna que empañaba las ventanas del metro y hacía que los madrileños caminaran más deprisa, como si huyeran de sus propios demonios. Javier se presentó en la oficina temprano, exigiendo una reunión con Raúl. Yo lo esperé en casa, paseando de un lado a otro, imaginando escenarios, una pelea a puñetazos en el despacho acristalado, o peor, una confesión fría que lo dejara en la ruina. Cuando volvió, 3 horas después, traía papeles arrugados en la mano y una determinación en los ojos que me recordaba a su abuelo, el que luchó en la guerra civil por una idil que lo mató joven. Lo confronté. Al principio lo negó, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó. Admite todo, el afaire con Laura, el desvío de fondos para comprar esa villa en Sotogrande. Me ha transferido mi parte, y dimite hoy mismo. Debería haber sentido triunfo, pero en su lugar vino una oleada de vacío. La venganza, al menos la mía parcial, había comenzado, pero ¿a qué costo? Javier estaba destrozado. Vi en él el reflejo de mi propia pérdida, la de su padre, que se fue con una camarera de un bar en Lavapiés, dejándonos con deudas y un piso vacío. Mamá, no sé si podré perdonarme por no ver las señales, murmuró esa noche, mientras cenábamos sopa recalentada. Yo le tomé la mano. La ceguera es humana, hijo. Pero la traición es un pecado mortal. En mi interior, sin embargo, bullía un plan más profundo. Laura no se iría con las manos limpias. Tenía que pagar por cada burla,
cada mirada despectiva en las cenas familiares, por cada vez que me llamó vieja a mis espaldas en mensajes que empecé a investigar más. Usé mis contactos, mi prima Lola, que trabaja en el Registro Civil de Sevilla. Me consiguió copias de los papeles de Laura. Descubrí que no era la huérfana pobre que fingía, provenía de una familia de especuladores en Málaga, arruinados por un escándalo de blanqueo en los 90. Cambió su apellido para reinventarse, pero el rastro estaba allí. Y luego, el golpe, un hijo. Un niño de 3 años. No de Javier Nesere, sino de un ex en la cárcel por fraude. Lo mantuvo oculto, pagando a una niñera en un pueblo de la sierra para que lo criara. ¿Por qué? Porque Javier, estéril por un accidente en la universidad, un secreto que solo yo conocía, era su boleto a la estabilidad. Me dolió por él, pero también me enfureció, usó a mi hijo como un útero vacío. Decidí confrontarla yo misma. La llamé esa misma semana, fingiendo preocupación maternal. Laura, hija, ven a casa. Hablemos como mujeres. Ella aceptó, cauta, pero vino. Llegó en su Audi rojo, aparcado con descaro frente a mi portal. La recibí en el salón, con té de manzanilla y galletas caseras, una trampa olfativa para recordarle mi bazofia. Se sentó, cruzando las piernas con esa elegancia falsa. ¿Qué quieres, Elena? Regodearte. Sonreí, sirviéndole el té. No, querida. Quiero que sepas que lo sé todo. El niño, el pasado, el plan con Raúl. Su taza tembló, derramando un poco. Eso es chantaje. Javier no te creerá. Pero yo saqué las fotos del niño. Un toddler regordete con ojos que no eran de Javier. Prueba esto en el divorcio. Y pierdes la custodia, el dinero, todo. Firma limpio. Y me callo. Ella se levantó, furiosa, derribando la taza. Eres una bruja. Como siempre dije, crees que me asustas con tus jueguitos de pueblo. Salió dando un portazo, pero vi el pánico en su retrovisor. Esa noche, Javier me contó que ella había pedido una reunión para arreglarlo. Él se negó. No hay arreglo, mamá. Mañana firmamos. Pero yo sentía que la tormenta apenas empezaba. Laura no era de las que se rinden. Era una superviviente, como yo, pero sin escrúpulos. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa local, esa jauría sensacionalista de El País y ABC, olfateó el escándalo en firma de abogados, socio traiciona a su mejor amigo por amor prohibido. Javier dio una rueda de prensa breve, defendiendo su honor, pero el daño estaba hecho. Clientes se fueron, amigos lo miraban de reojo en los bares de Malasaña. Yo lo acompañaba a todas partes. Mi bastón imaginario contra el mundo. Carmen vino de Toledo con empanadas y consejos. No dejes que te hunda, sobrino. La sangre tira. Pero en privado. Lloraba por las noches. No por piedad, sino por rabia contenida. Laura había envenenado nuestra familia. Y yo juré que el antídoto sería amargo. Entonces llegó el primer contraataque. Una mañana, Javier recibió un email anónimo, fotos mías, manipuladas, en actitudes comprometedoras con un hombre mayor, mi difunto esposo, pero editado para parecer reciente. Tu madre es una hipócrita. Pregúntale por su aventura en los 80, decía el mensaje. Él me lo mostró, pálido. Es verdad, mamá. Negué, furiosa. Era Laura, claro. Usando un filtro barato de Photoshop. Lo calmé con la verdad, su padre me dejó por celos infundados. Y yo nunca miré atrás. Pero el daño psicológico estaba allí, Javier dudó por un segundo. Y eso me dolió más que cualquier burla. Decidí escalar. Contacté a un detective privado, un tipo curtido de la Guardia Civil jubilado, que me costó mis ahorros de la pensión.
Señora Vargas, esta mujer es un iceberg. Bajo la superficie. Deudas hasta el cuello, préstamos para su galería que es un lavadero de dinero. Reuní pruebas, extractos bancarios, correos con prestamistas de Marbella. Planeé entregárselas a la policía, pero no aún. Quería que ella lo supiera, que sudara. Le envié un paquete anónimo a su piso. Las fotos del niño. Con una nota, elige, retírate o el mundo lo sabrá. Su respuesta fue un mensaje borrado, maldita seas. Te arrepentirás. Y lo hizo. 2 días después, en una cena de reconciliación forzada con Paco y Carmen para mantener la paz familiar, Laura apareció con una sonrisa de víbora. Trajo un pastel de una pastelería de lujo, para compensar lo del cocido. Todos comimos, tensos. Pero a medianoche, Javier se dobló en el baño, vomitando sangre. Envenenado, grité, llamando a emergencias. Los médicos lo estabilizaron, arsénico diluido en el glaseado. No letal, pero un aviso. Ella había desaparecido, pero su huella digital estaba en el pastel. La policía la buscó, pero se evaporó a Málaga. En el hospital, junto a la cama de Javier, juré por la Virgen de la Almudena, la encontraría. Y pagaría con todo lo que tenía. La venganza ya no era personal, era justicia. Cruda y española. Como un duelo en las Vistillas. El Hospital Clínico de Madrid se convirtió en mi prisión y mi fortaleza durante esas 2 semanas. Javier yacía pálido bajo las luces fluorescentes, conectado a tubos que pitaban como un coro siniestro, mientras yo velaba su sueño con una rabia que me mantenía erguida a pesar del agotamiento. Los médicos murmuraban sobre intento de homicidio, pero la policía, con su burocracia endiablada, necesitaba pruebas irrefutables. Señora Vargas, la señora López ha huido a Andalucía. Tenemos una orden, pero sin testigos. Testigos. Como si mi palabra, la de una viuda de barrio obrero, valiera algo contra la de una artista con contactos en la jet set malagueña. Carmen se instaló en mi piso, trayendo ollas de potaje de Toledo para fortalecer el espíritu, pero sus ojos decían lo que su boca no: miedo. Elena, esto es demasiado. Llama a un abogado, no a la venganza. Paco, el eterno mediador, contactó a viejos amigos en la comisaría de Sol, pero incluso él admitió: Laura es resbaladiza como una anguila en aceite. Yo asentía. Servía café, pero por dentro tramaba. En las noches, cuando el hospital se aquietaba, salía al balcón de la habitación ese que daba a la Castellana, con sus coches rugiendo como bestias indiferentes, y planeaba. No era locura, era supervivencia. El instinto de una mujer que había enterrado a un esposo infiel y criado a un hijo en la posguerra económica de los 90. Descubrí el paradero de Laura a través del detective Manolo, un sevillano con bigote canoso y un odio visceral por los traidores. Me recuerda a mi ex, que me dejó por un torero. Ella se había refugiado en una villa alquilada en Marbella, bajo un nombre falso, Ana Beltrán, su apellido de soltera enterrado. Vivía con el niño, un pequeño llamado Mateo, y un guardaespaldas pagado con deudas pendientes. Manolo me envió fotos, ella en la piscina, bronceada y sonriente, bebiendo mojitos mientras el Mediterráneo lamía la costa como un amante indiferente. Está vendiendo arte falso en subastas locals. Gana lo justo para huir, escribió. Mi respuesta fue clara: encuéntrame una entrada. Quiero verla romperse. Regresé a casa con Javier estabilizado, pero marcado. Él insistió en volver al trabajo a medias, para no hundir la firma. Pero sus ojos tenían una sombra nueva, la de la traición que envenena más que cualquier arsénico. Mamá, prométeme que no harás nada loco. Le prometí, mintiendo con la facilidad de quien ha aprendido a sobrevivir en un mundo de hombres. En secreto, reservé un billete de AVE a Málaga.
Madrid me asfixiaba. Necesitaba el sol andaluz para secar mis lágrimas y afilar mi ingenio. Llegué a María Zambrano bajo un cielo de lapislázuli, el aire salino pegándose a mi piel como una segunda capa. Alquilé un coche modesto, un Seat Ibiza que no llamara la atención, y conduje por la Costa del Sol con el corazón latiendo al ritmo de las olas. Marbella era un carnaval de yates y mentiras, palmeras altivas, boutiques donde un bolso costaba mi pensión anual, y mujeres como Laura, fingiendo realeza en un reino de arena. Manolo me esperaba en un bar de carretera, con cañas frías y un mapa garabateado. La villa está en Nueva Andalucía, vigilada. Pero hay una fiesta mañana, subasta benéfica para arte contemporáneo. Ella expondrá piezas. Entra como compradora, y la acorralas. La fiesta era en un chalet con vistas al mar, luces colgantes como estrellas caídas, y un murmullo de acentos internacionales rusos con vodka, ingleses con gin tonics. Vestí un traje negro sencillo, heredado de mi madre, con perlas falsas que brillaban lo justo. Me colé con una invitación falsificada por Manolo, mi pulso acelerado como un flamenco enloquecido. Allí estaba ella, en el centro de la sala, con un vestido verde esmeralda que acentuaba su figura, charlando con un grupo de millonarios. El niño no estaba. Lo había dejado con la niñera. Señoras y señores, esta escultura de resina evoca la traición del amor moderno, anunciaba. Su voz melosa como miel envenenada. Me acerqué, copa en mano, fingiendo interés. Elena. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó cuando me vio, su sonrisa congelándose. La arrastré a un rincón, detrás de una cortina de bugambillas. Vine a recordarte tu deuda, Laura. El veneno fue un error. La policía ya lo sabe. Rastros en el glaseado llevan a tu pastelería favorita. Mentí sobre la policía aún no, pero vi el pánico en sus ojos, como un ciervo en faros. ¿Estás loca? Javier me debe. Me casé con un perdedor estéril. Sus palabras me azotaron, pero respondí con calma, firma el divorcio limpio. Renuncia a todo. Y el niño se queda contigo. Lucha, y te quito lo último que te queda. Tu maternidad. Ella rió, histérica. No sabes con quién te metes. Raúl tiene amigos en alto. Te hundirán. Regresé a Madrid esa noche, exhausta pero empoderada. Javier me esperaba con cena casera, su primer intento de cocido. Soso pero sincero. Le conté una versión edulcorada, hablé con un abogado en Málaga. Laura firmará pronto. Él asintió, aliviado, pero en sus ojos vi duda. La familia se reunía de nuevo. Paco organizó una barbacoa en su chalet de la Sierra de Guadarrama, para sanar heridas. Fuimos, Carmen con su guirnalda de chorizos, yo con ensalada de tomate. Laura no apareció, pero su sombra sí, un email colectivo con acusaciones. Elena me ha acosado. Es una psicópata obsesionada con el control. Adjuntaba chats falsos, míos, amenazantes. La familia se dividió. Carmen me defendió, es una mentirosa. Recuerda el pastel. Pero Paco dudó, Elena. ¿Es verdad lo del niño? Sí es chantaje. Javier callaba, su fe en mí tambaleando. Esa noche, en la barbacoa, bajo las estrellas que pinchaban el cielo como alfileres, explotó el conflicto. Basta de mentiras, grité, lanzando mi plato al fuego. Laura nos ha robado el alma. ¿Queréis creerle a ella o a mí? ¿Qué os he dado todo? Lágrimas corrieron, abrazos forzados. Pero el daño estaba hecho, grietas en la familia, como en una fachada vieja de lavapiés. Entonces, el twist parcial, Javier confesó. Mamá, sé que fuiste tú quien me envió las pruebas. El número Bene. Lo rastreé. Mi corazón se paró. Y... Gracias. Pero déjame manejarlo yo. Prometí, pero no lo hice.
Laura contraatacó de nuevo, demandó a Javier por difamación, alegando abuso emocional. Los tabloides explotaron, el drama familiar, suegra contra nuera en batalla por herencia. Mi nombre salpicado. Mi pensión amenazada por abogados caros. En la quietud de mi piso, con el tráfico de Gran Vía como banda sonora, planeé el siguiente paso. No más sombras, era hora de la luz cruda. Contacté a la madre del niño o la niñera, una andaluza llamada Rosa, explotada por Laura. Señora, ella me paga migajas. El niño pregunta por su papá. Le ofrece refugio en Madrid, un piso compartido. Rosa aceptó. Trajo a Mateo, un angelito con rizos oscuros y ojos curiosos. Javier lo vio por primera vez y lloró, no es mío, pero lo querré como tal. El lazo se ató. Pero Laura lo supo. Vino a Madrid, furiosa, irrumpiendo en mi casa con la policía a cuestas. Devuélveme a mi hijo, ladrona. El agente, un madrileño hastiado, me dio, señora López. Hay una orden temporal de custodia compartida hasta el juicio. Ella me miró con odio puro. Esto no acaba, Elena. Te destruiré. Salió, pero dejó una amenaza velada. Pregúntale a Javier por su secreto. ¿Secreto? Mi hijo tenía más capas de las que imaginaba. Esa noche, lo confronté. Dime la verdad. Él suspiró, derrotado. Mamá, durante el matrimonio. Dudé. Tuve una aventura breve, para vengarme de sus ausencias. Con una colega. Se acabó, pero si sale. El mundo se inclinó. Mi venganza, tan pura, ahora manchada por su culpa. La ira se volvió hacia adentro, había criado un hipócrita. No. Era humano, como yo. Pero el twist dolía, la traición era mutua. Un ciclo vicioso. Decidí pausar. Dejar que el juicio hablara. Pero el destino intervino, una llamada de Manolo. Laura está planeando huir con el niño a Portugal. Deténla en la frontera. Corrí al aeropuerto. Mi corazón un tambor de guerra. La venganza, al fin, se acercaba al clímax. El aeropuerto de Barajas era un hormiguero de prisas y anuncios en inglés. Pero para mí, en esa madrugada de septiembre, era el umbral de un infierno personal. Manolo me había alertado a las 3 de la mañana. Laura compró billetes para Lisboa. Con el niño. Sale en el vuelo de las 6. Ve, Elena, es tu oportunidad. Apenas dormí, el insomnio me había convertido en un espectro, con ojeras que delataban noches de planes y remordimientos. Javier, aún recuperándose, me suplicó por teléfono, mamá, no vayas sola. Llama a la policía. Pero yo colgué, arrancando mi viejo Renault por la M40 bajo una luna menguante que parecía burlarse de mi locura. Llegué jadeante al control de seguridad, con el bolso apretado contra el pecho como un escudo. Laura estaba allí, en la fila de pasajeros, con gafas de sol enormes y un carrito donde Mateo dormía plácidamente, ajeno al drama que lo envolvía. Vestía de turista discreta, pantalones cargo, camiseta holgada, pero su postura tensa la delataba, hombros encorvados, ojos escaneando la multitud. Me vio y se congeló, su mano apretando el pasaporte con fuerza. ¿Tú, aquí? Estás enferma, siseó, acercándose mientras la fila avanzaba lento. No más huidas, Laura. El niño no irá contigo a una vida de mentiras. Mi voz era un susurro ronco, pero firme, como el viento que azota los viñedos de La Rioja en vendimia. Ella miró alrededor, buscando escape, pero el agente de seguridad ya nos observaba. «¡Ayuda! Esta mujer me acosa», exclamó, teatral, atrayendo miradas curiosas de viajeros somnolientos. Saqué mi teléfono, reproduciendo la grabación del pastel, la confesión de la pastelería bajo coacción, pero suficiente para el show. Escucha esto, oficial.
Intentó matar a mi hijo. El agente, un joven con acento andaluz, intervino. Señoras, calma. Documentos. El caos estalló en minutos. Policía aeroportuaria. Llamadas a comisaría. El niño despertando con llanto que partía el alma. Laura gritaba, es mi hijo. Esta bruja me lo robó. Pero Rosa, la niñera, llegó alertada por mí, la había llamado desde el coche, con papeles de custodia temporal falsificados lo justo para ganar tiempo. Señora, el niño está a mi cargo. Ella lo abandona por deudas. Mentiras piadosas, pero efectivas. Laura fue detenida por allanamiento, había forzado la cerradura del piso de Rosa para recuperar a Mateo. 50 había esposada. Su maquillaje impecable ahora un borrón. Gritando improperios, te mataré por esto. Elena, a ti y a tu bastardo estéril. Regresé a Madrid con Mateo en brazos. Un peso cálido que Javier recibió con lágrimas. Mamá, ¿qué has hecho? Le conté, omitiendo el pánico en mi pecho. La familia se reunió en mi piso, Carmen horneando magdalenas para el niño, Paco manejando llamadas a abogados. Pero la euforia duró poco. Al día siguiente, el juicio por divorcio se aceleró, con Laura desde la cárcel provisional en Soto del Real. Su abogado, un tiburón de Marbella, la pintó como víctima, señora oprimida por una suegra posesiva y un esposo infiel. Sacó el trapo sucio de Javier, la aventura con la colega, confirmada por mensajes hackeados por ella misma. El tribunal en los juzgados de Plaza de Castilla era un circo, flashes de reporteros, murmullos de curiosos. Javier testificó primero. Su voz quebrada, Laura me traicionó en cuerpo y alma. Pero yo cometí errores. Pido perdón. Yo subí al estrado después. Mi delantal imaginario cambiado por un traje gris. Señora jueza, no soy santa. Crié a mi hijo con uñas y dientes en esta ciudad que devora a los débiles. Laura entró en nuestra vida como una plaga. Burlas a mi comida, que es mi herencia. Complots para robar su carrera. Veneno en un pastel por rencor. Pero el niño. Él es inocente. No lo arrastre a su abismo. La jueza, una mujer de 50 con ojos de acero, escuchó todo. Laura, vía video desde la prisión. Sollozó, Elena me odia porque soy joven. Libre. Me casé por amor, pero su control nos ahogó. Mentiras, pero convincentes. El veredicto parcial, divorcio concedido. Bienes divididos al 50 Javier generoso. O culpable. Custodia compartida del niño. Con supervisión. Laura salió en libertad condicional, pero con grillete electrónico. Esto no termina. Me susurró al salir del juzgado. Su aliento a menta cubriendo odio. La sociedad nos juzgó. En las redes, hashtags como suegra vs enhuera inundaron TWITTER perdón. Ex. Con memes de mí como bruja de cuento. Amigas de toda la vida me llamaron, es verdad lo del envenenamiento. Elena, cuidado, que te metes en líos. Javier perdió clientes, la firma se tambaleó. Yo, con mi pensión mermada por honorarios, vendí joyas familiares para pagar al detective. La pérdida era tangible, fotos de familias rasgadas, recetas manchadas de lágrimas. Pero la ateré del odio me sostenía. Un fuego lento que no se apaga. Entonces, el respiro. Mateo se quedó con nosotros. Javier lo acunaba por las noches, cantándole nanas que yo le enseñé. Es como tener una segunda oportunidad. Mamá. Yo sonreía, pero planeaba. Laura violó la condicional, una llamada a Raúl, aún en paradero desconocido, planeando fuga. Manolo lo grabó. La entregué a la policía, anónimamente. Ella volvió a prisión, esta vez por obstrucción. El niño, nuestro. Pero el clímax se acercaba. Una noche de octubre. Lluvia azotando las ventanas de Chamberí.
Javier confesó el secreto completo. Mamá. Durante mi aventura. Laura lo supo y lo usó para chantajearme. Me obligó a firmar poderes que le daban control de la firma. Por eso Raúl avanzó. Mi mundo se resquebrajó. No solo traidora, manipuladora maestra. Hijo, ¿por qué no me lo dijiste? Vergüenza. Quería protegerte. Lágrimas compartidas. Pero en mí. Resolución. Acabaría esto. Organicé el enfrentamiento final. Invité a Laura a una reunión de paz en el chalet de Paco, en la sierra, bajo pretexto de firmar papeles para el niño. Ella vino, escoltada por su abogado, ojos hundidos por la cárcel. La mesa estaba puesta con cocido, mi arma simbólica. Come, Laura, para recordar de dónde vienes. Ella se negó, temblando. ¿Qué quieres, Elena? Humillarme. Justicia. Confiesa todo, el complot, el veneno, el niño usado como peón. Javier entró entonces, con Mateo dormido en brazos. Firma, y te dejamos ir. Con dignidad. Ella rompió. Sollozó, admitiendo, te odio porque representas todo lo que no soy. Raíces. Fuerza. Quise destruirte. Grabamos todo. Entregado al fiscal. Selló su condena, 10 años por intento de homicidio y fraude. Pero el twist llegó esa noche, en la sierra, bajo un cielo estrellado. Javier me tomó la mano. Mamá, hay más. Yo. Supe del afaire de Laura antes que tú. Lo usé para mi ascenso, dejando que Raúl cargara culpas. Tú me diste las pruebas, pero yo ya jugaba sucio. Mi hijo, mi vengador, era el verdadero arquitecto. El shock me dejó muda. La traición, cíclica, nos había cambiado a todos. La confesión de Javier en esa cabaña de la Sierra de Guadarrama fue como un rayo que parte un roble centenario, inesperado, destructivo y revelador de raíces podridas que nadie vio venir. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco que olía a pino y tierra removida. Pero en mi interior, un huracán rugía. ¿Tú lo sabías? ¿Y me dejaste perseguirla como una loca? Balbuceé, mi voz quebrándose contra las vigas de madera del salón. Él, con Mateo aún acurrucado en su pecho, bajó la mirada, su rostro iluminado por el fuego de la chimenea que crepitaba como un juicio final. Mamá, no era venganza al principio. Era supervivencia. Laura y Raúl planeaban expulsarme de la firma, supe por un email hackeado. Fingí ignorancia. Dejé que se enredaran. Y usé tus pruebas para voltear la mesa. Pero me convertí en ellos. El peso de sus palabras me aplastó. Yo, Elena Vargas, la madre inquebrantable, la guardiana del honor familiar, había sido un peón en el tablero de mi propio hijo. Las burlas de Laura a mi comida, el veneno en el pastel, mi huida a Marbella, todo alimentado por una verdad más oscura. Javier no era la víctima pura, era un lobo en piel de cordero, moldeado por la ciudad que nos masticó a ambos. Hijo, ¿qué hemos hecho? ¿En qué nos hemos convertido? Susurré, lágrimas surcando mis mejillas como ríos secos en la meseta castellana. Él se arrodilló, el niño despertando con un gemido suave. En Supervivientes. Mamá. Como tú me enseñaste. Pero duele. Dios, cómo duele. Regresamos a Madrid al amanecer, el sol tiñéndola a 6 de oro falso, y la ciudad nos recibió con su indiferencia habitual, bocinas en la castellana, vendedores de churros en Puerta del Sol. La vida continuaba, pero nosotros éramos cascarones. Javier dimitió de la firma, vendiendo su parte a un competidor honesto, y se mudó temporalmente a mi piso, con Mateo como ancla. Yo cocinaba en silencio, paellas sin alma, gazpachos aguados, recordatorios de que el sabor se pierde cuando el corazón se agrieta. Carmen visitaba,
Trayendo chismes de Toledo dicen que Laura se quebró en prisión, intenta suicidio. Pero sus abrazos eran tensos, como si oliera la culpa en el aire. La reacción en cadena fue implacable. Paco, el cuñado pacífico, se distanció. Javier, hijo, mentiras sobre mentiras. No puedo. Se fue a un crucero por el Mediterráneo con su nueva novia, una valenciana alegre que ignoraba nuestro drama. La prensa, oliendo sangre, publicó exclusivas: el hijo traidor, víctima o verdugo en el escándalo familiar. Javier perdió amigos, rechazos en llamadas, silencios en WhatsApp. Yo enfrenté lo mío. Vecinos en Chamberí murmuraban al cruzarme en el ascensor. La suegra loca que envenenó a su nuera, inversión grotesca de la verdad. Mi pensión apenas cubría el alquiler. Vendí el collar de mi madre en una casa de empeños de la calle Preciados, sintiendo su fantasma juzgarme. Pero el verdadero tormento era interno, remordimientos que me despertaban a las 3, sudando, reviviendo escenas. ¿Y si no hubiera enviado esas pruebas? Javier seguiría casado en una farsa tóxica. Mateo crecería sin padre. La psicología de la venganza es un laberinto, empieza como justicia, termina como autolesión. Consulté a un terapeuta a un favor de Carmen, que juraba por la sanación emocional. Un madrileño flaco llamado Drake Ruiz. En su consulta de Chueca, con postes de Dalí en las paredes. Desahogué, lo hice por amor, doctor. Pero ahora, soy la villana. Él sonrió. Suave, Elena. El odio es un espejo. Refleja lo que temes en ti. Tu nuera te dio excusa para tu propia ira no resuelta, la de tu esposo, la de la vida. Sus palabras calaron, pero no curaron. Laura, desde Soto del Real, envió una carta vía su abogado. Disfruta tu victoria pírrica, Elena. Javier te odiará cuando sepa que tú incitaste su oscuridad. La quemé en el fregadero, pero el humo se metió en mis pulmones. Hablé con Javier. Una noche de insomnio compartida con vino tinto. Hijo, tu secreto. ¿Por qué? Él confesó más, vi en ella mi propia debilidad. La aventura fue mi venganza contra su frialdad, pero escaló. Usé tu furia para limpiarme. Nos abrazamos, rotos, pero unidos en la culpa. Mateo, gateando por el suelo con un coche de juguete, era nuestra redención tentativa. El juicio final por el intento de homicidio llegó en noviembre, bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotros. La sala olía a madera vieja y desesperación. Laura, demacrada en mono naranja, testificó. Elena me provocó. Sus chantajes, sus espías, me llevaron al límite. Pero la grabación de la cabaña, su confesión, fue el clavo. El fiscal, un sevillano elocuente, la destrozó. Señora López, su rencor no excusa el arsénico. Yo no testifiqué, Javier sí. Admitiendo su parte, ambos fallamos. Pero el veneno fue su elección. Veredicto: 8 años. No 10. Salió en lágrimas, encadenada, lanzándome una mirada que era daga: esto te perseguirá. Y lo hizo. Javier, liberado del peso, empezó terapia propia. Y conmigo. Mamá, construyamos algo nuevo. Por Mateo. Abrí una pequeña escuela de cocina en un local cedido por Carmen, clases de raíces españolas, de la abuela al nieto. Madres del barrio venían, con hijos revoltosos. Y yo enseñaba: el cocido no es comida, es memoria. Éxito modesto, pero sanador. Vendimos el piso de Salamanca, mudándonos a un ático en Malasaña, bohemio y fresco. Javier encontró trabajo en una ONG legal, defendiendo desalojos injustos, redención irónica. Pero el odio Orisi-Yuel acechaba. Una carta anónima llegó, de Raúl, escondido en Gibraltar. Tu hijo me arruinó. Pagarán. Ignoré, pero el miedo se instaló. Noches de vigilia. Cuchillo bajo la almohada.
La psicología humana es frágil, tocan el límite. Y no vuelves igual. Mi terapeuta lo dijo, has tocado el abismo. Elena. Ahora, elige la luz. Elegí. En Navidad. Con la familia mermada solo Carmen. Paco reconciliado a medias. Cociné un festín. Mateo comió su primer bocado de turrón. Riendo. Javier brindó por las segundas chensas. Yo asentí. Pero en mi copa vi reflejos, la venganza me dio justicia. Pero robó inocencia. El clímax residuo el vino en primavera. Laura, apelando desde prisión. Reveló el twist final, el niño no era de su ex. Era de Javier un milagro post-accidente. Oculto por ella para manipularlo. Pruebas de ADN confirmadas. Mi hijo, padre biológico. El shock nos unió más, lágrimas. Abrazos en el laboratorio. Mamá, todo valió la pena. No. Nada vale perder el alma. Pero la vida, como un buen vino, madura con el tiempo. Aprendí, la traición forja. No destruye, si la enfrentas. Un año después de aquel veredicto que selló el destino de Laura en las frías celdas de Soto del Real, Madrid me devolvió un atisbo de normalidad, pero teñida de cicatrices invisibles, como las grietas en las fachadas barrocas del barrio de las Letras que se reparan pero nunca desaparecen del todo. Era junio, el sol derramándose sobre el Retiro como miel caliente. Y yo caminaba por sus senderos con Mateo de la mano, ahora un niño de 4 años. Con rizos indomables y preguntas que desarmaban por qué la tía mala está en la jaula. Abuela. Le respondía con cuentos suavizados porque eligió mal. Mi amor. Pero nosotros elegimos bien. Javier, a unos pasos, empujaba el carrito de picnic. Su risa más ligera. Como si el peso de los secretos se hubiera disuelto en las sesiones semanales con el Tribe. Ruiz. La venganza. Esa bestia que me devoró por dentro durante meses. Ahora era un recuerdo sordo. Un eco en las noches de bochorno cuando el tráfico de la Gran Vía me recordaba la huida al aeropuerto. Laura cumplía sentencia. Su apelación rechazada por falta de arrepentimiento el juez. Una toledana de mirada acerada. Citó mi testimonio escrito, no busco su ruina. Solo justicia para los inocentes. Raúl fue extraditado de Gibraltar. Juzgado por fraude. 5 años en Carabanchel. Su imperio de trajes italianos reducido a visitas conyugales negadas. La firma renació bajo nueva dirección. Y Javier, consultor freelance, equilibraba casos pro bono con facturas que pagaban nuestra nueva vida. Pero las consecuencias no eran lineales, eran ondas en un estanque revuelto. Carmen, siempre la roca toledana, vendió su casa para invertir en mi escuela de cocina, ahora Sabores de la Memoria, con clases nocturnas para inmigrantes que extrañaban sus raíces sirias o marroquíes. Elena, esto es tu legado. No dejes que el odio lo empañe, me dijo una tarde, amasando pan en el aula improvisada de lavapiés. Paco regresó del crucero cambiado, divorciado de su valenciana, buscando redención en voluntariado. Hermana, el mar me lavó. Ahora, lavémonos mutuamente. Reconciliación frágil, pero real, sellada con una cena de cordero asado en su chalet, donde Mateo corría libre, ajeno a las sombras. Mi propia alma, sin embargo, tardó en sanar. El remordimiento por incitar involuntariamente, la oscuridad de Javier me visitaba en sueños. Yo, con el cuchillo del cocido. No contra Laura, sino contra mí misma. El terapeuta lo llamó culpa vicaria, cargar el pecado ajeno como propio. En sesiones, lloraba por la Elena de antes, la que horneaba sin rencor, que bailaba sevillanas en fiestas de pueblo con su esposo antes de que la aventura lo llevara a Barcelona. Has tocado el límite humano, Elena, dijo el Tribe. Ruiz. La traición te dolió porque reflejaba tu miedo al abandono. Ahora, perdónate para perdonar. Perdonar. La palabra era un veneno dulce.
Intenté con Laura, escribí una carta no enviada, quemada en el retiro. Te odié porque te vi en mí, ambiciosa, herida. Que la prisión te cure como el tiempo me cura a mí. Javier, al saberlo, abrazó, mamá. Eres mi heroína, no mi juez. Su paternidad revelada por el ADN twist que Laura usó como última daga nos unió en una paternidad tardía pero feroz. Mateo lo llamaba papá ahora, y verlos jugar en el Parque del Oeste, con cometas rojas contra el cielo, era bálsamo. La sociedad, esa juez implacable, también se ablandó. Un artículo en El País de la Venganza al Perdón, la historia de una familia madrileña humanizó nuestro caos, gracias a una periodista que asistió a mis clases. Elena Vargas enseña más que recetas, enseña resiliencia, escribió. Inscripciones subieron, hasta una influencer malagueña, redimida de sus propios escándalos, cocinó conmigo en vivo. Madrid, ciudad de segundas oportunidades, me devolvió mi dignidad. Pero no todo era rosa. El odio residual asomaba en momentos, un email de un anónimo, quizá un amigo de Raúl, amenazando exposición de secretos familiares. Lo borré, pero el miedo persistía. Javier lo notó, mamá. Si vuelve, enfrentémoslo juntos. No más solos. Juntos. La palabra era ancla. El cierre llegó en una cena familiar. Un año exacto del escándalo. Invité a todos Carmen, Paco, incluso a Rosa, la niñera que se convirtió en tía postiza. Preparé cocido, no como arma, sino como puente. Mateo comió con gusto, abuela. Sabe ahogar. Javier alzó su copa por las pérdidas que nos forjan y las ganancias que nos salvan. Brindamos. Risas rompiendo el silencio viejo. Laura, desde su celda, quizá oiga ecos de perdón en sus sueños. Yo, en mi cocina soleada, cocino sin rencor. La venganza terminó en justicia, pero la verdadera victoria es esta, paz ganada a pulso. En una ciudad que nunca duerme, pero que enseña a descansar el alma. Y así, en el corazón de España, donde el sol quema pero cura, Elena Vargas cierra su capítulo. No intacta, pero completa.